Buenos días, nosotros somos el equipo número 8 y pues estaremos hablándoles sobre intervalos de confianza para la media de una población y pues el intervalo de confianza para la proporción. Mi equipo está conformado por Berreyesa Flores Angélica Ailín, Enríquez Escamilla Luisa Fernanda, Ochoa Luzanilla Sofía Naid, Olivas Obeso José Amando y yo Rivera Fuentes María Isabel. Entonces, pues yo voy a iniciar la presentación. Iniciando pues con el concepto de estimación. Tenemos que la estimación pues implica calcular a partir de los datos de una muestra. Esto pues alguna estadística que se va a ofrecer como una aproximación pues del parámetro correspondiente a la población de la cual pues se va a extraer la muestra. Tenemos que esta se fundamenta en el campo de las ciencias de la salud, ya que en el libro mencionaba que estas personas, pues de esta área, tenían un cierto interés por parámetros de poblaciones. ¿Qué poblaciones? Pues es lo que estaremos viendo durante la presentación. Entonces, que tenemos que si este era el caso, existían dos buenas razones por las que se debía de confiar en estos procesos de estimación. ¿Y cuáles son? Pues la veremos más adelante. La primera nos habla que muchas poblaciones pues de interés, aunque finitas, son tan grandes que no se podría pues llevar a cabo un estudio al 100%. Esto pues de un punto de vista de los costos que se puede generar, ya que pues al haber mucha población, entonces pues implica un mayor consumo de gastos. Y en el segundo, pues básicamente pues no es posible estudiar por completo las poblaciones que son infinitas. Para entender mejor pues la estimación, aquí tenemos un ejemplo. Dice, el administrador de un hospital grande está interesado en saber la edad promedio de los pacientes que fueron admitidos a su hospital durante un determinado año. Entonces, básicamente si la persona pues se pusiera así a checar, bueno, expediente por expediente, tardaría pues bastante y fuera un trabajo muy tedioso. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es extraer básicamente o examinar una muestra de la cual pues se va a calcular pues un estadístico para pues sacar el promedio o la edad promedio en este caso de los pacientes que se admitieron pues durante ese año. Entonces, la estimación pues podríamos decir que nos va a ahorrar pues bastante trabajo. Ahora, para llevar a cabo la estimación, pues lo primero que debemos de realizar es seleccionar una población o pues un universo, ¿no? Después vamos a elegir de aquí, de esta población o universo, de manera aleatoria, pues una muestra. Eso también puede ser por conveniencia. Entonces, ya que se ha elegido esta muestra, pues ya podemos calcular los estadísticos que van a estar representados por la media aritmética, como se ve aquí, la desviación estándar y lo que es pues la varianza, ¿no? Entonces, básicamente estos nos van a ayudar para inferir en sus correspondientes parámetros, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, porque esos parámetros pues generalmente son desconocidos y al haber pues una población pues demasiado extensas, entonces esto suele que el proceso sea pues más tardado pues de que se llegue a realizar, ¿no? Y en la siguiente pues ya nos estamos encontrando con lo que es la estimación puntual. Básicamente, este nos dice que consiste en utilizar solo un valor numérico. ¿Para qué? Bueno, para estimar el, eh, el parámetro correspondiente de la población. Entonces, el objetivo de nosotros en este caso es proporcionar una estimación de un parámetro que pues es desconocido. Entonces, vamos al ejemplo para entender mejor. Entonces, tenemos que
Se estima que la duración promedio de una llamada telefónica por los habitantes del municipio de Santa Ana es de 4.3 minutos. Entonces, si seguimos pues el concepto de la estimación puntual, pues sí estamos utilizando solo un valor numérico. Entonces, ¿para qué nos está sirviendo? Bueno, para inferir en la duración promedio. En este caso, pues sería toda la población pues de Santa Ana. En otras palabras, nosotros debemos entender que para poder llegar a esta conclusión, pues previamente pues se tuvo que haber elegido, por ejemplo, una muestra de los habitantes de este municipio de Santa Ana y pues que esa muestra pues se le obtuvo esta duración media. ¿Cuál duración media? Básicamente de esto que tenemos aquí en negrito, este 4.3, que es el promedio de las llamadas. Entonces, básicamente con que nos quedemos que aquí vamos a utilizar un solo valor numérico, ya pues es algo bueno. Entonces, continuando ahora, tenemos a la estimación por intervalos. Esta estimación por intervalos también se le conoce como conjuntista. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Ya no vamos a utilizar solo un valor numérico, sino que aquí vamos a utilizar un rango de valores o un intervalo. Entonces, para ello nosotros nos vamos a ir a la definición de pues un intervalo. Entonces, un intervalo que podemos decir básicamente que es un conjunto de números que se contiene, no, más bien que contiene todos los datos numéricos entre dos valores dados, por ejemplo, entre el 3.9 y el 4.7. Estamos delimitando una zona. No significa que solo tenemos dos números, ¿no? Porque existe, por ejemplo, el 4.2, el 4.3, etcétera. Entonces, eh, si nos vamos al ejemplo, tenemos, se estima con una confianza del 90% de estar en lo correcto al afirmar que la duración promedio de una llamada telefónica por los habitantes del municipio es entre 3.9 y 4.7. Entonces, es diferente este concepto al pasado o incluso o sea, sí es muy diferente realmente. Entonces, como podemos identificar nosotros, pues aparecen delimitado pues un rango. Este es el tiempo el cual nosotros suponemos, o bien en este caso estimamos que se encuentra el parámetro. Entonces, nosotros estamos estimando, en este caso, pues la media aritmética, que es entre 3.9 y pues en los 4.7, ¿no? En este último caso, básicamente, pues aquí eh, estamos diciendo que existe el 90% de probabilidad de estar en lo correcto, que el promedio de la duración de las llamadas pues sea entre este lapso, o sea, entre el 3.9 y el 4.7. Entonces, si nosotros nos ponemos básicamente pues a comparar la estimación puntual con la estimación por intervalos, pues sí, es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque en la primera, o sea, la estimación puntual, nosotros ¿qué estamos haciendo? Afirmando. ¿Qué estamos afirmando? Que el promedio es 4.3. Y en el otro caso estamos diciendo que hay un 90% de probabilidades de que el promedio básicamente pues se encuentre entre estos rangos, que hablamos que es el 3.9 y el 4.7. Y básicamente nos habla que hay más probabilidad de que acertemos en la estimación por intervalos. ¿Por qué? Porque no estamos solo tomando un valor numérico, sino que estamos utilizando más de un solo valor numérico. Entonces, hay más probabilidad de que esté correcto una estimación por intervalos. Entonces, esto se deriva en la siguiente diapositiva, que nos habla de qué estimación se utiliza más. En este caso, pues se utiliza más la estimación por intervalos. ¿Por qué? Porque aquí pues se pueden asociar criterios básicamente pues de probabilidad. Y en esta imagen tenemos ya lo que es un ejemplo de la estimación puntual, que en este caso pues ya hablamos que es el 4.3, y la que es la estimación por intervalos, que es del 3.9 al 4.7. Es como para entender más. Entonces, en conclusión, estimación por intervalos, solo tenemos un promedio, que es el 4.3, y en el otro caso,
de la estimación por intervalos estamos utilizando un rango. Entonces, estimación puntual, un solo valor numérico, y estimación por intervalos, ya estamos utilizando un rango o un intervalo, que ya hablamos, pues, qué es. Entonces, si continuamos, nos vamos a encontrar con los elementos de la estimación por intervalo. ¿Por qué? Porque realmente es en la que vamos a ver más, o sea, ya dijimos que era la más utilizable, la que más se utilizaba, pues. Entonces tenemos tres elementos, que es el nivel de confianza. Aquí nos dice que tiene una confianza del 90% de estar en lo correcto. Básicamente, el 90% puede llegar a cambiar. Realmente sí, de hecho ya se ha hablado en otras diapositivas, en otras exposiciones de que sí puede llegar a cambiar, ya que este porcentaje o este nivel de confianza, pues lo asigna este, básicamente el investigador. Entonces, ¿puede llegar a cambiar? Sí, sí puede llegar a cambiar. Este, y pues el intervalo en este caso decíamos que era entre 3.9 y 4.7 minutos. Y la mención de qué se trata una estimación, básicamente aquí lo que se está haciendo es que se está, pues como le dice la palabra, estimando o se está declarando que la duración promedio es de tal a tal, ¿no? Entonces, básicamente, pues esto realmente ya lo vimos, nada más es como delimitar y decir ahora bien, pues cuáles son nuestros tres elementos. Entonces, son el nivel de confianza, el intervalo y la mención de qué se trata de una estimación. Y ahora ya pasaríamos a las propiedades de los estimadores. Tendríamos que haya una ausencia de sesgo, es decir, el valor que obtenemos al estimar el parámetro de la población es igual al valor real de ese parámetro. Entonces, básicamente, si nosotros ponemos un ejemplo, me podrían preguntar a mí cuántas manzanas, por ejemplo, yo tengo en el refri. Yo puedo contestar, no, pues tengo unas 4, ¿no? Esa es mi estimación. Pues resulta que cuando se hacen, pues, por así decir, los cálculos de, pues, verdaderamente ver cuántas manzanas hay, resulta que me dicen, pues, hay 8 manzanas. Entonces, básicamente aquí no está, este, ¿cómo se dice? Mm, no hay una relación entre lo que yo estimé y el parámetro real. Básicamente aquí podemos decir que hay sesgo. ¿Por qué? Porque hay una desviación de los números, o sea, no coinciden. Pero si en este caso yo hubiera dicho, ah, pues tengo 4 manzanas y resulta que cuando se hacen los cálculos, vaya, pues son 4 manzanas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Básicamente hay una ausencia de sesgo. Es decir, no hay desviación entre los números, coincide tanto el parámetro real como la estimación que yo previamente había hecho. Otro ejemplo podría ser si a mí me preguntaran, por ejemplo, cuánto tiempo hago de la escuela a mi casa. Y yo digo, no, pues yo estimo que hago pues, por ejemplo, media hora. Y pues resulta que cuando calculo bien o cuando tomo el cronómetro, pues sí hago de que lo que yo dije. Entonces, ¿qué está pasando? Básicamente está coincidiendo lo que yo estimé con el parámetro real. Entonces, en este caso también podríamos decir que hay una ausencia de sesgo. ¿Por qué? Porque me están coincidiendo los dos valores que yo ya dije. Entonces, básicamente, eso se podría decir que es un ejemplo. Ahora, otra propiedad es la consistencia, ¿no? Un estimador va a ser consciente si conforme aumenta el tamaño de la muestra, pues incrementa la probabilidad de que el valor se aproxime al parámetro. Creo que eso es muy, pues, muy claro, ¿no? Y pues en el caso de la eficiencia, se dice que si se utilizan dos estadísticos para estimar un parámetro, el estimador más eficiente es el que tiene menor error muestral o aquel que tiene una menor desviación estándar, ¿no? Entonces, em, de eso nos habla. ¿Por qué decimos que tiene básicamente pues una menor desviación estándar? Pues es decir que los datos están mayormente pues concentrados, ¿no? En relación con el estadístico. Y ahora, en el último, que es suficiencia, tenemos que un estimador pues es suficiente, básicamente va a ser suficiente cuando éste recolecte
toda la información que nos pueda llevar a, a que sea o sea, toda aquella información básicamente relevante, ¿no? Que se puede extraer de una muestra. Entonces, esas son las propiedades de los estimadores. Ahora vamos a continuar con un pequeño video. En esa ¿Sí se está escuchando? Sí, sí se escucha. Ok, sigamos. inferencia está lo que se llama la estimación puntual y la estimación por intervalo. La estimación puntual no es aquella que decir, bueno, en la muestra tengo un 30% de personas que votan al candidato X. Entonces, la inferencia puntual es esa. Es decir, bueno, en la ¿Se detuvo? Sí, se detuvo en el video. A ver. Espérame un poquito. Bueno, me avises cuando se pueda, cuando lo puedas ver. muestra Ahí ya. tengo un 30%. O sea que en la población tendrán Sí, ya. aproximadamente un 30%. Ok, lo vamos a repetir nuevamente porque aquí hubo unas fallitas. En esa inferencia está lo que se llama la estimación puntual y la estimación por intervalo. La estimación puntual no es aquella que decir, bueno, en la muestra tengo un 30% de personas que votan al candidato X. Entonces, la inferencia puntual es esa. Es decir, bueno, en la muestra tengo un 30%. O sea que en la población tendrán aproximadamente un 30%. Digo así, aproximadamente, ronda por ahí. Esa es la estimación puntual. Después está la estimación por intervalo, que es construir, que eso ya tiene una mayor precisión, porque en base al error estadístico que uno tiene, que está en función del tamaño de la muestra que uno tomó, dice, bueno, si en la muestra yo tengo que un 30% votan al candidato X, entonces yo construyo un intervalo que dice, bueno, en la población es con 95, que es el valor que se suele usar por lo general, uno elige eso, el 95% de confianza, que es lo que sería una probabilidad, yo digo que entonces el candidato está en este intervalo de confianza, por ejemplo, entre el 28 y el 32%, estará con 95% digamos, de probabilidad su verdadero valor de voto. Ok, bueno, eso sería en cuanto a mi parte, ¿no? Entonces continuemos. Bueno, mi nombre es Ochoa y ahora yo voy a continuar con los intervalos de confianza para la media de una población o la media poblacional. Estos más que nada pues van a ser rangos que se van a encontrar delimitados por dos valores, límite inferior y límite superior. Como se puede observar aquí en la imagen, pues se encuentra límite inferior y límite superior, dentro del cual con un cierto nivel de confianza establecido, por ejemplo aquí está un nivel de confianza de un 95, se espera que se encuentre pues el valor poblacional de la variable o del indicador que estemos estudiando, como por ejemplo el estimado puntual. Estos intervalos de confianza no nos van a decir este valor en sí es el que estás buscando, sino que nos van a decir se encuentra entre este y entre este. Y los niveles de confianza establecidos aquí, pues sí, uno de los más utilizados pues va a ser el 95%, pero algunos otros que más se utilizan pues también va a ser el 99% y el 90%. ¿Por qué? Porque estos van a tener una mayor certeza y menos error. Y se puede utilizar algún otro nivel de confianza, por ejemplo el 95, el 80 o el 75%, solamente que pues estos van a presentar mayor error.
Pasando pues al grado de probabilidad, tenemos que, aquí otra vez el ejemplo del 95%, tenemos que si este estudio, eh, tenemos el ejemplo del 95%, tenemos que si este estudio lo hiciéramos 100 veces, el 95% de estas veces, pues vamos a encontrar nuestro valor o nuestro parámetro de interés que va a quedar delimitado pues entre dos límites dados por los intervalos que calculemos. Y también, mientras mayor sea nuestra muestra, o el tamaño muestral, vamos a tener una mayor precisión. ¿Por qué? Pues porque la amplitud del intervalo va a ser cada vez más pequeña. Y pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos estimar el promedio de la estatura de los estudiantes de una universidad. No vamos a poder, pues, medir a cada uno de los estudiantes, pero sí vamos a poder tomar una muestra de manera aleatoria y a partir de esta muestra, pues, calcular un intervalo de confianza para poder estimar el promedio de la estatura de estos estudiantes. Continuando con este ejemplo, supongamos que pues la población va a ser todos nuestros estudiantes de la universidad. Vamos a tomar una muestra de estos estudiantes, una fracción de esta población, y vamos a poder medirla a través de los diferentes estadísticos, como por ejemplo la media. Y como estamos trabajando con una muestra, solamente con una fracción de esa población, puede que esta fracción que tomemos, pues sí represente en su totalidad a toda nuestra población, lo que va a contribuir a nuestro nivel de confianza. Pero también puede que esta fracción que tomemos no represente en su totalidad a la población, por lo cual a la hora de hacer los cálculos hay que tener en cuenta pues el grado de error que puede aparecer. Y esta media pues la podemos representar ya sea en un estimador puntual, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la estatura, tenemos que nuestra estimación puntual pues va a ser 1,60, pero también se puede representar por intervalos, por ejemplo, entre 1,56 y 1,73. Y nuestros intervalos de confianza van a estar conformados por un estimador puntual, el coeficiente de confiabilidad que va a estar dado por el nivel de confianza, por el error estándar. Y esta imagen que se muestra aquí, pues es una campana de la distribución normal, donde la parte azul va a representar nuestro nivel de confianza, que pues está en porcentajes, que va a ser la probabilidad de quedar dentro del intervalo, mientras que las colitas, que va a ser la parte de blanco, van a tener alfa entre 2, donde alfa va a ser el nivel de significancia, que es pues la probabilidad de quedar fuera del intervalo. Como pueden ver, pues la parte azul va a estar delimitada entre un límite inferior y un límite superior. Pues bueno, como por ejemplo el mismo el de la estatura de los estudiantes, supongamos que tenemos un nivel de confianza de un 90. Nuestros niveles de significancia, o sea, alfa van a valer 5 y 5, y en total pues va a ser un 10%. Y nuestros límites, pues vamos a tener un límite inferior de 1,56 y un límite superior de 1,63. Entonces, yo con estos datos puedo decir que la estatura, o puedo estimar que la estatura de los estudiantes de dicha universidad se va a encontrar entre 1,56 y 1,63 centímetros. Y estoy un 90% segura de esto. O sea, esto no me va a decir que el valor real de la estatura se va a encontrar en este intervalo, solamente que si yo hago este estudio, por ejemplo, unas 100 veces, el 90% de estas veces, pues voy a encontrar en este intervalo el promedio real de pues, la estatura de los estudiantes de la universidad. Ahora pasando al nivel de confianza, este lo vamos a poder calcular a partir del nivel de significancia, mediante una fórmula que va a ser nivel de confianza es igual a 1 menos alfa, o sea, el nivel de significancia. Supongamos que aquí tenemos, por ejemplo, un nivel de significancia de 0,5. Le vamos a pasar la fórmula 1 menos 0,5 nos va a dar igual a 0,95. Este lo vamos a pasar a porcentaje, que nos dará un nivel de confianza de un 95%. En cambio, si tenemos un nivel de significancia, o sea, de alfa, de 0,10, vamos a pasarlo igual a la fórmula. 1 menos 0,10 nos va a dar igual a 0,90. Este pasado a porcentaje nos va a dar un nivel de significancia de un 90%. Ahora sí, pasando a las fórmulas, para calcular un intervalo de confianza, tenemos que si tenemos una muestra que es grande, o sea, mayor a 30, pero conocemos su desviación estándar, usaremos esta primera fórmula, donde está media muestral más menos zeta alfa sobre 2 por la desviación estándar sobre la raíz de n o el tamaño de la muestra. En cambio, si nuestra muestra es grande, pero desconocemos la desviación estándar, usaremos esta fórmula, que vendría siendo la misma, solamente que en lugar de poner la desviación estándar, vamos a poner S, que es la desviación estándar muestral. En cambio, si el tamaño de nuestra muestra es pequeño, o sea, menor a 30,
pero conocemos nuestra desviación estándar, vendría siendo lo mismo que en el caso si nuestra muestra es grande, usaremos la misma fórmula. Pero si desconocemos nuestra desviación estándar, lo que pueden ver aquí es que en lugar de poner Z, se pone T, que representa la T de student, porque esta se va a utilizar porque toma más en cuenta la mayor incertidumbre que puede haber a la hora de estimar pues una desviación estándar con un tamaño de una muestra que es pequeña. Pasando a algunos conceptos importantes pues, de cada fórmula, tenemos media muestral, que nos va a ayudar como a hacer un estimador puntual, hacer un estimador para la media poblacional. Z alfa sobre 2, que va a ser un valor para la distribución normal, que pues este va a estar dado a partir de los niveles de confianza. Por ejemplo, si tenemos un nivel de confianza de un 95% de los más utilizados, Z alfa sobre 2 pues va a valer 1.96. En cambio, si tenemos un nivel de confianza de un 99, que pues también es un 99% que también es uno de los utilizados, Z alfa sobre 2 pues va a valer 2.576. Estos valores, pues como son uno de los porcentajes más utilizados, ya como que están fijos y no tendrías que estar calculándolo, pero de igual manera, más adelante les voy a enseñar cómo es que se calcula eso. También tenemos la desviación estándar, cuando la población es conocida, cuando es la desviación estándar conocida y cuando es desconocida, pues se va a poner la S, que representa la desviación estándar muestral. La raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que pues se va a ajustar al error estándar, y colocar T de students o Z, se conoce o se desconoce la desviación estándar poblacional. Igual aquí la tercera imagen tenemos otra fórmula que es la para calcular el error estándar. Ahora sí, ¿cómo vamos a calcular Z alfa sobre 2 a partir de los niveles de confianza? Aquí pues les puse un nivel de confianza que es diferente a los que miramos anteriormente, este es del 75%. Al usar este nivel de confianza como es menor al, por ejemplo, al 95, al 99, al 90, pues puede aparecer mayor error. Lo primero que vamos a hacer pues es calcular cuánto vale alfa. Aquí mediante el nivel de confianza, 1 menos alfa. Lo primero que vamos a hacer pues es pasar nuestro porcentaje a decimal y ahora pues sí incluirlo en la fórmula. 1 menos 0.75 nos va a dar igual a un alfa de 0.25. Este valor lo vamos a dividir entre 2 y a incluirlo en la siguiente fórmula, que es la probabilidad de que z sea menor o igual a z alfa sobre 2 va a ser 1 menos alfa sobre 2. Como ya tenemos nuestro valor de alfa sobre 2, vamos a pasar a la fórmula. 1 menos 0.125 nos va a dar igual a 0.875. Una vez que obtuvimos este valor, nos vamos a ir a una tabla de valores de z y a buscar este valor o el que más se le acerque. En esta tabla de valores de z, pues exactamente este valor no está, pero el que más se le acerca es el que encerré en el circulito rojo. Hacia un lado de los valores de z va a corresponder a 1.1 y hacia arriba hacia 0.5. Estos valores los vamos a sumar y nos va a dar que z alfa sobre 2 del nivel de confianza de un 75% vale 1.15. Y algunos niveles de confianza más, valores de z alfa sobre 2 para los niveles de confianza más utilizados, pues tenemos, por ejemplo, el 90% vale 1.645, un 95% vale 1.96 y un 99% de confianza pues vale 2.576. Ahora pasando a un ejercicio donde tenemos que aquí pues la desviación estándar es conocida, por lo cual usaremos esta fórmula. En esta vamos a querer estimar la media poblacional de del peso de un tipo de cajas. Aquí pues ya se nos muestra los datos, tenemos que el tamaño de la muestra pues será de 36, la media muestral de 50 kilogramos y tenemos una desviación estándar de 5 kilogramos. Aquí pues también se nos muestra nuestro nivel de confianza, que es un 95%. Como ya tenemos el valor de la media muestral, lo siguiente que vamos a calcular pues va a ser el valor de z alfa sobre 2, siguiendo los mismos pasos que miramos en la diapositiva pasada. Primero pues vamos a pasar nuestro nivel de confianza a decimal y vamos a restar 1 menos 0.95, nos va a dar igual a un valor de alfa de 0.05. Este valor lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar igual a 0.025. Y luego vamos a incluir la siguiente fórmula que va a ser 1 menos
alfa sobre 2, 1 menos 0.025 nos va a dar igual a 0.9750. Este valor, de igual manera, vamos a buscarlo en una tabla de valores de Z y exactamente este valor si lo encontramos. Hacia un lado, pues va a corresponder a 1.9 y hacia arriba, hacia 0.06. Estos valores vamos a sumar y nos va a dar un valor de Z alfa sobre 2 de 1.96 correspondiente a un nivel de confianza de un 95. Lo siguiente que vamos a calcular pues va a ser el error estándar. Esto pues mediante la desviación estándar poblacional que vale 5 y nuestro tamaño de la muestra que vale 36, que aquí pues va a ser la raíz. Vamos a sacar 0.863. Una vez que tenemos pues estos valores, vamos a incluirlos en la fórmula. Aquí yo los puse pues de manera muy desglosada, el tamaño, la media muestral, más menos el valor de Z alfa sobre 2 por el error estándar, donde nos daría un límite superior de 18.36. Entonces, yo con esto podría decir que, que, que el peso de dichas cajas se va a encontrar entre 48.36 y 51.63 y estoy un 95% segura. Muy bien, hagamos el siguiente ejercicio. Respecto a un intervalo de confianza de una media población con desviación estándar conocida. Supongo que se toma una muestra de 100 personas de la población de drogadictos de Culiacán con desviación estándar de la población de 12.55 y una media poblacional de 32.45 años de edad. Respecto a esto, construya una estimación de intervalo para la media poblacional que se tenga un 95% de nivel de confianza. Empezamos organizando nuestros datos donde tenemos una muestra de 100 personas con media poblacional de 32.45 y desviación estándar poblacional de 12.55. Tenemos n igual a 100, la media de la población es igual a 32.45 y sigma es igual a 12.55. Primero lo que tenemos que realizar es calcular el estándar. Para ello utilizamos la siguiente fórmula que es sigma, es un subíndice X barra, eh, para indicar que se trata de la desviación estándar de la distribución muestral de la media, o lo que es lo mismo al error estándar de la media, que viene siendo esto aquí. Entonces, sustituimos, ponemos que es sigma 12.55 sobre raíz cuadrada de n, que viene siendo 100. Y eso nos termina dando 1.255. Muy bien, vemos que el error estándar viene siendo 1.255. Ahora lo siguiente es calcular el margen de error de un 95% de nivel de confianza. El 95% se puede expresar como 1 menos alfa igual a 0.95. Por lo tanto, alfa vale 0.05. Y por lo tanto también, entonces alfa sobre 2 es igual a 0.025. ¿Y por qué es necesario conocer alfa sobre 2? Esto nos sirve para calcular el valor de z. Esto nos, para calcular el valor de z aquí. Entonces, eso nos quedaría que z subíndice 0.025. Y ya que tenemos este valor, debemos de hallar el valor z. Para eso nos vamos a basar en la tabla de valores z. Como ya explico mi compañero anteriormente, para aquí lo que tenemos que esta tabla nos da los valores de la izquierda de la probabilidad acumulada. Entonces, como tenemos 0.025, significa que a la izquierda este valor está el 0.975. Entonces, buscamos 0.975 aquí en la tabla y lo tenemos, aquí lo tenemos. Y ya que tenemos esto, lo siguiente es sumar este valor, que es 1.9 más 0.06, en cual nos daría 1.96. Ahora lo siguiente es calcular el intervalo de confianza, eh, que viene siendo, tenemos que la media más menos el margen de error que ya calculamos, por lo cual ya hacemos las siguientes operaciones, que es 32.45, que es la media, más menos 1.96 por 1.255, que es el margen de error por el error estándar. Y nos queda lo siguiente.
32.45 más 2.459 y 32.45 menos 2.459. Y esto nos da el valor de 34.99 y 29.991. Eh, Como conclusión, podemos decir que hay un 95% de confianza de que la media de la población esté entre 29.991 y 34.909 años. Muy bien, ahora seguimos con el siguiente ejercicio que es el intervalo de confianza de una media poblacional con sigma desconocida, con su distribución. En un estudio realizado con una muestra de 50 pacientes se observó una media de glucosa sérica en ayunas de 115.35 miligramos sobre el decilitro, con una desviación estándar muestral de 10.25 miligramos sobre el decilitro. Y tenemos que construir una estimación de intervalo para la media poblacional que tenga un 99% de confianza, de nivel de confianza. ¿Cómo se forma este intervalo? Bueno, hay que recordar que es un que es un estimador puntual más menos el margen de error. Aquí tenemos el estimador puntual más menos el margen de error. En este caso, es la media más menos como estamos ante una media grande, que son más de 30. Vamos a utilizar la distribución normal Z alfa sobre 2. Y en vez de colocar sigma, vamos a colocar S, que es la división estándar de la muestra. Y empezamos a sustituir. 1 menos alfa igual a 0.99. Alfa viene siendo 0.01 y alfa sobre 2, 0.05. Esto nos va a servir para hallar su valor, el valor Z. Entonces tenemos que Z alfa sobre 2 es igual a Z subíndice 0.025. Y ahora lo que sigue es buscar en la tabla de valores Z. Como mi compañero explicó anteriormente, la mayoría de las veces se utiliza el valor, para un nivel de confianza 99 se utiliza el valor de 2.576. Aquí tenemos el valor de Z alfa sobre 10. Y lo siguiente sería sustituir la fórmula. Tenemos que 115.35, que es la media poblacional, más menos 2.576 por 10.25 entre la raíz cuadrada de 50. Entonces hay que sustituir. Tenemos que 115 más 30, 115.35 más menos 2.576 por 1.449 nos da 115.35 más menos 3.732. Y hacemos el más y el menos. Y nos quedaría el resultado como 19.082 y 111.618. Y llegamos a la conclusión de que hay un 99% de confianza de que la media de la población esté entre 111.618 y 119.082 miligramos sobre decilitro. Muy bien, ahora, ¿qué se realizará cuando queremos estimar el intervalo de una media poblacional? Y el caso es una muestra pequeña, menos de 30. Si aquí en este caso no conocemos el valor de sigma, por lo tanto, se va a sustituir sigma por S. Y el intervalo de confianza se basa en la estimación de probabilidad de T de student. Es una forma muy parecida a la Z, es muy parecida, donde la media es igual a cero. Aquí podemos ver que la media es igual a cero y depende de un parámetro llamado grados de libertad. Y en este caso usaremos T alfa sobre 2 para presentar un valor de T que define el área de alfa sobre 2 en la cola superior de la distribución T con n menos 1 grado de libertad. A lo mejor no se entiende un poco, pero ya cuando hagamos el ejercicio de entender más, aquí tenemos en rojo donde nos viene diciendo que es la cola superior de la distribución. Esta es la tabla de T-Student donde utilizaremos el valor y también los grados de libertad. Y en este ejercicio nos pide estimar el intervalo de confianza de una media poblacional con sigma desconocida y el caso de muestra es pequeña, quiere decir que es menos de 30. Y nos dice lo siguiente: en un estudio realizado con una muestra de 15 pacientes se registró una media muestral de presión arterial sistólica de 120.87 miligramos con una desviación estándar de 6.82 miligramos de mercurio. Se conoce la desviación estándar de la población.
y nos pide determinar, estimar el intervalo de la media de población con 95% de confianza. Y pues empezamos. Tenemos que ser una muestra de 15 personas con una media muestral de 100.87 y una desviación estándar de 6.82. En este caso, utilizaremos la fórmula que dije anteriormente, el estimador puntual más T de distribución T-student alfa sobre 2, S porque no se conoce sigma, y la raíz cuadrada de n. Entonces tenemos n es igual a 15, la media es igual a 120.87 y S es igual a 6.82. Entonces empezamos a sustituir. Para conocer el valor de alfa sobre 2, pues tenemos que 1 menos alfa es igual a 0.95, porque estamos haciendo con un 95% de confianza. Entonces tenemos que alfa es igual a 0.05 y alfa sobre 2 es igual a 0.025. Ya que tenemos el valor de t, alfa sobre 2, que es t subíndice 0.025, lo que sigue es hacer lo que viene siendo conocer los grados de libertad. En este caso, como tenemos 15 personas, los grados de libertad es n-1, o sea, n que es 15 menos 1 y los grados de libertad es igual a 14. Ya que tenemos estos valores, lo que es t subíndice 0.025 y los grados de libertad, entonces nos dirigimos a la tabla T-student y buscamos el valor de esta. Entonces tenemos esto de aquí, el 0.025 y el 14, que son los grados de libertad, y nos da un valor de 2.144. Y aquí ya tenemos lo que es el valor de T0.025, que viene siendo 2.144. Y ya que tenemos este valor, pues ya nos tocaría sustituir para resolver la fórmula. Tenemos que 120.87, que es la media, más menos 2.144, el valor que acabamos de obtener, por 6.82, que es la desviación estándar de la muestra, entre la raíz cuadrada de 15. Y sustituimos. Tenemos 120.87 más menos 2.144 por 1.761, que es el resultado de dividir 6.82 entre la raíz cuadrada de 15. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ya multiplicamos estos números de aquí, que nos daría 3.735. Y hacemos el más menos 120.87 más 3.775 y 120.87 menos 3.775, los cuales nos dan los siguientes resultados. Y en este caso, llegamos a la conclusión de que hay un 95% de confianza de que la media de la población esté entre 117.095 y 124.645 milímetros de mercurio. Y ahora vamos a mostrar un video de cómo... Hola a todos. En este video vamos a aprender a construir un intervalo de confianza para la media de una variable cuantitativa cuando conocemos la varianza de esa variable. Esta es la expresión para construir el intervalo de confianza. Este es el límite inferior, aquí tenemos el límite superior. Ambos dependen de la media muestral, de un valor de una distribución normal estándar, de la desviación que es conocida y del tamaño de la muestra. ¿Cuándo se puede aplicar este procedimiento? Cuando la muestra que obtuvimos proviene de una población con distribución normal o aproximadamente normal, o cuando esa muestra no proviene de una población normal, pero al menos hay 30 observaciones en la muestra. Vamos a realizar un ejemplo para poder entender cómo se utiliza esta expresión para construir intervalos de confianza. Aquí tenemos el enunciado y dice que el contenido de cajas de leche de 1 litro tiene una distribución aproximadamente normal con una varianza de 0.1 litros cuadrados. Se toma una muestra aleatoria de cajas y se mide el contenido. Y estos son los resultados para esas cajas que fueron analizadas. El objetivo es construir un intervalo de confianza del 95 para el contenido promedio de leche de todas las cajas. Bueno, los datos relevantes del problema son los siguientes. Tenemos aquí que tamaño de muestra es igual a 9 porque tenemos 9 observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos que X barra es el promedio, el contenido promedio de la muestra. Simplemente tomar estos números y calcular su promedio nos da 0.952 litros. La varianza, que es 0.1 litros cuadrados, es conocida y está dada acá. Esta es la varianza.
pero luego le tenemos que sacar raíz cuadrada porque vamos a necesitar la desviación. Como el nivel de confianza que queremos usar es del 95%, eso implica que el alfa vale 0.05 y ahora lo que nos resta es ir a una tabla de distribución normal estándar y buscar este valor de z de alfa medios, es decir, de z de 0.025. Es decir, lo que estamos interesados es en encontrar un valor tal que a la derecha de él se encuentre un área de 0.025. Ese valor es de 1,96 y ya con estos elementos podemos reemplazar en esta expresión, obtenemos esto que está aquí, hacemos las cuentas con mucho cuidado y lo que obtenemos es este límite inferior y este límite superior. Eso quiere decir que el contenido promedio de todas las cajas de leche se encuentra entre 0.745 litros y 1.159 litros. Adicionalmente, este intervalo de confianza nos puede servir para analizar la afirmación que el productor está haciendo sobre las cajas que él está sacando al mercado. Él las saca con este aviso de que el contenido es 1 litro y lo que vamos a hacer, lo que uno podría hacer adicionalmente es revisar si este valor se encuentra dentro del intervalo de confianza. Si se llegara a encontrar, como sucede en este caso, 1 litro está por aquí en la mitad del intervalo, quiere decir que no hay evidencias para rechazar la afirmación de que las cajas están saliendo con un contenido promedio de 1 litro. Pero si ese valor que está aquí quedase por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, significaría que no se está cumpliendo con lo prometido en el empaque. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan utilizar en muchísimas aplicaciones. Muchas gracias. Eso sería todo por mi Hola a parte. todos. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Luisa Fernanda y yo les voy a hablar un poquito ya acerca sobre lo que es el intervalo de confianza para la población, para una proporción. Bueno, ¿qué es el intervalo de confianza? Este intervalo de confianza o IC es para una proporción, es para estimar pues un rango dentro de de las proporciones verdaderas de alguna población basándonos en diferentes datos obtenidos, ya sea en una encuesta, en un muestreo. Este rango se va a constituir con un nivel de confianza específico que generalmente no va a variar mucho, siempre va a estar entre un 95% o un 97%. Nunca va a poder ser precisamente el 100%, ya que tiene que tener un error estándar y tampoco se puede considerar cuando es menor a 95%, ya que este tiene, como se dice, una exactitud entre el 95 y el 99 para poder considerarse que esta proporción se pueda, pues esté dentro de lo confiable. ¿La que sigue? Bueno, para entender un poco lo que es el intervalo de confianza para una proporción o el IC, tenemos que, pues este va a tener una fórmula específica, que esta va a ser P, que esta va a ser la proporción estimada, que le va a ser igual a la proporción obtenida en la muestra, más menos el valor de Z, este, por la raíz cuadrada de la proporción por el complemento menos 1 entre n. Esta es solo la ecuación y esta se van a ir sustituyendo los valores. Ahorita vamos a desglosar un poquito ya lo que es la fórmula. ¿La que sigue? Bueno, conceptos que tenemos que considerar más que nada aquí. A ver, espérame, déjame mover aquí. Ok, pues P va a ser nuestra proporción de muestra, que va a ser la proporción que se va a considerar exitosa sobre el total de todos los datos obtenidos o las observaciones que ya tenemos. Vamos a tener que Z es el valor crítico, que este va a estar asociado al nivel de confianza. Por ejemplo, el 95% de confianza
sería que Z es igual a 1.96. Más adelante se va a hablar sobre la tabla Z, qué es y cómo se utiliza en específico, pero pues como lo dije, el valor de confianza va a estar entre el 95 al 99% y por esto va a variar el valor de Z. Tenemos que N es el tamaño de la muestra y tenemos aquí abajo lo que sería la raíz cuadrada de la proporción por su complemento menos 1 entre n, que esto es lo que se le va a considerar ya lo que es el error de la proporción, el error estándar que siempre vamos a encontrar pues en dichos intervalos. ¿La que sigue? Bueno, el intervalo de confianza para la proporción, para poder sacarlo, aquí como ya lo dije, tenemos a P, que es la proporción estimada de éxitos que se observa en la muestra, que pues P es la proporción obtenida eh, y X es el número de éxitos y N es el tamaño de la muestra. Para poder sacar ya lo que sería la proporción obtenida, va a ser P como la proporción estimada. Esto va a ser X entre N, que es el número de éxitos entre el tamaño de la muestra para poder sacar la proporción obtenida. ¿El que sigue? Después tenemos ya aquí otra vez lo que es el error estándar, que va a medir cuánto podría variar la P debido pues a la cantidad del muestreo, ya que como son muestreos grandes que no son o sea, muestreos pues ya de mayor rango, siempre tiene que haber un estándar, un error estándar, ya que no puede salir el 100% y si sale el 100% está mal. ¿La que sigue? Y pues tenemos un poquito de lo que es el nivel de confianza, que sería la proporción menos uno, que es la probabilidad del intervalo que incluya la proporción, si va a considerarse que sea verdadera, que se suele usar el 90, 95, 99, pero aquí vamos a eliminar lo que es el 90, ya que actualmente ya no se considera pues el 90 como algo fidedigno, sino que se utiliza desde el 95%, que el 95% en la tabla Z tiene el valor de 1.96 y 99 en la tabla Z tenemos el valor de 2.576. Entonces, cualquier valor que salga entre 1.96 y 2.576 se pueden considerar que están dentro del nivel de confianza esperado y obtenido. ¿La que sigue? Bueno, diferentes puntos que se tienen que considerar al utilizar pues esta fórmula, unos ya los he medio comentado a lo largo, que es dependiendo del tamaño de la muestra, ya que si la muestra es muy pequeña, no se considera fiable, ya que si n es pequeño o p es cercano a 0 o 1, pues se tendría que usar otro método, el cual se ajuste al tamaño de la muestra y y a la proporción de éxitos que se van a tener. En este caso se utiliza generalmente el intervalo de Wilson o de Agriscoll, mientras que en una interpretación de un intervalo de confianza, el 95% no significa que el 95% de la proporción esté en el intervalo, significa que si se toman diferentes cantidades de muestras, el 95% de los intervalos generados incluirán pues una P, que esto va a hacer que o sea, el total de éxitos obtenidos y en muestras grandes, para donde pues N que sería mayor a 30, por ejemplo, las aproximaciones pues sí funcionan, por eso les digo que se consideran en muestras pues ya de mayor rango, no en muestras pequeñas, para que los resultados sean favorables y pues, sean congruentes con lo obtenido. ¿Lo que sigue? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, para poder entender y más adelante se harán más. Supongamos que en una encuesta de 200 personas, 60 están a favor de una medida, y queremos calcular un intervalo de confianza que sea del 95% para la proporción de la población que estamos
generando. Entonces vamos a empezar a lo que sería sustituir en la proporción de la muestra, donde vamos a sustituir lo que sería, pues P, sigue siendo P, y vamos a sustituir lo que sería el número de la muestra y el tamaño de la muestra, que lo vamos a poner en 200, que pues era N. Y aquí era X, que X era el número de éxitos y nuestro número de éxitos es 70. Entonces ya lo que sería tratar de medir, que nos da como resultado 0.3. ¿La que sigue? Y supongamos que en la encuesta de las 200 personas, nuestro valor crítico, ya cuando se calcula, nuestro valor crítico nos da, como queremos sacar un valor crítico de 95%, en la tabla Z nos tiene que dar 1.96. ¿El que sigue? Y pues ya también pues sería solo sustituir aquí mismo donde es el error estándar, que vamos a poner lo que nos salió en la parte de la proporción de la muestra, y en la proporción de la muestra que nos dio 0.3, y lo vamos a hacer por 0.3 menos 1 entre 200. Esto pues ya se saca, y esto mismo se va a hacer el 0.3 entre el 0.7 entre 200, que nos da como resultado la raíz cuadrada de 0.00150. Ya simplificándolo sería 0.0324. ¿La que sigue? Y pues ya lo que vamos a hacer es pues calcular el intervalo. Se va a calcular tanto el límite inferior de la muestra como el límite superior, para ver si está dentro de los parámetros. Que va a ser pues el 0.3 menos el 1.96 entre el 0.0324, igual a 0.3 menos el 0.0636, que nos va a dar como límite inferior el 0.2364. Y vamos a calcular también lo que sería el límite inferior, que lo único que cambia es que en lugar de restarlo, pues se le va a sumar, que va a ser el 0.3 más el 1.96 entre 0.0324, que es igual a 0.3. Bueno, ya pasándolo más, esta vez pues se suma, que va a ser 0.3 más 0.0636 igual a 0.3636. ¿Lo que sigue? Y pues ya, pues nos va a dar lo que el intervalo de confianza del 95, que va a ser aproximadamente entre el 0.236 al 0.364. Entonces, la que sí. Entonces, pues lo que nos va a decir esto es que el 0.236 y el 0.364 pues son los límites donde va a estar nuestro parámetro. Y lo que nos dice es que si n es pequeño, P está cerca del 0 o del 1, se recomienda usar otro método, ya que pues no es muy preciso, y en este caso pues no se puede saber si es muy preciso por, por el resultado. Lo que sigue. Y pues ya eso es por mi parte. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Elimbe Reyesa Flores y continuando con esto, pues vamos a tener el intervalo de confianza para lo que es la proporción. Y bueno, antes de entrar de lleno a esto, pues vamos a tener la fórmula que como anteriormente ya la explicaron, pero para recordarlo un poquito, vamos a hacer que va a ser P más menos Z alfa entre 2. Y esto se va a multiplicar por la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre N, que ahorita se va a dar una definición de qué es cada parte de la fórmula.
Ay, no tengo. Bueno. En este caso, P sería la proporción de la muestra, es el porcentaje de éxito de la muestra y esta pues se va a calcular con el número de éxitos, que en este caso va a ser X y se va a dividir entre el número de la muestra, que va a ser N. Y pues la muestra, la fórmula, perdón, como se ve aquí, va a ser P entre X entre N. Z va a representar lo que es el nivel de confianza deseado. Y Z alfa entre 2 va a ser el número que nos dice cuántas desviaciones estándar. Y ya lo que es la raíz cuadrada P por 1 menos P entre N va a ser el error estándar. Y P por 1 menos P va a ser la variancia de la proporción de la muestra. Y pues N va a ser el tamaño de la muestra. Y bueno, un poquito de qué es la tabla Z, o también conocida como tabla de valores Z o tabla de distribución normal estándar. Pues esta va a ser una herramienta estadística que muestra las áreas acumuladas bajo la curva de la media. Y pues esta va a dar un valor específico de lo que es Z. Y esta nos va a ayudar principalmente a calcular probabilidades, resolver problemas estadísticos y estandarizar valores. Y bueno, aquí está la tabla de valores de probabilidad acumulada, o también llamada tabla Z, pero esta puede variar un poquito en lo que son pues los números que se encuentran ya dentro de la tabla dependiendo de cuál tomemos. Y bueno, un ejemplo de esto es que si un valor tiene Z, que sería Z igual a 1.44, pues en esta se va a ver un área acumulada aproximadamente de 0.925. ¿Y esto cómo es? Y esto pues es fácil, más que nada sería buscar Z tanto de forma horizontal, que sería 1.4, que lo tenemos en la parte de aquí, y sería buscar el 4, que sería de forma horizontal, y nos daría pues aquí el área acumulada aproximada, que sería de 0.925. Y pues este se va a multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje, que va a ser de 92.5. Y pues esto lo que va a significar es que los valores están por debajo de ese punto. Y bueno, un ejemplo ya de lo que es el intervalo de confianza para la proporción es que vamos a tener como ejemplo el 95% del nivel de confianza, que se transformaría a 0.95, y esto va a ser dividiendo 95 entre 100, que nos da 0.95. Y ya para calcular alfa o A, sería primero tener la fórmula, que sería A igual a 1 menos el nivel de confianza. Y como el nivel de confianza ya lo tenemos, que anteriormente ya lo habíamos sacado, que es 0.95, sería A igual a 1 menos 0.95, que es el nivel de confianza. Se resta y da como resultado 0.05. Y el 0.05 se va a dividir entre 2, que daría como resultado 0.025. Y para sacar lo que es Z entre A alfa o A entre 2, sería igual a área acumulada de 1 entre A entre 2, que es lo que ya habíamos sacado anteriormente. Y se sustituye y sería 1 menos 0.025, que nos da 0.975. Y esto ya buscándolo en la tabla Z sería 1.96. Y bueno, aquí como se muestra, pues buscamos de forma primero vertical el 1.9, que sería aquí, y buscamos de forma horizontal lo que es el punto 6, y ya nos da el 0.975. O la otra forma sería buscar el número que nos dio como resultado, que es el 0.975, y ya buscar dónde se intersecta de forma horizontal y de forma vertical. Y bueno, ya un ejemplo de esto sería
En un ensayo clínico para evaluar la efectividad de un medicamento contra la diabetes, se ha administrado el medicamento a 500 pacientes. 350 mostraron una reducción significativa en sus niveles de azúcar en sangre después de un tratamiento. Y bueno, aquí la pregunta que nos arroja es ¿cuál es el intervalo de confianza del 80% para la proporción de pacientes que se benefician del tratamiento en toda la población de pacientes con diabetes? Y bueno, aquí debemos de calcular lo que es la proporción muestra que es P, que como ya lo dije anteriormente, para calcular P sería X entre N. Y también debemos de encontrar los valores de ZA entre 2 para el intervalo de confianza que en este caso va a ser del 80%. Y bueno, aquí recordando la fórmula de cuál es. Y bueno, para calcular primero P, pues sería P entre X entre N, que serían los 350 pacientes. Los 350 pacientes los cuales mostraron una reducción de azúcar significativa y en los 500 pacientes que pues es la población total. Y pues esto como resultado da 0.7. Ahí. Y bueno, continuando con esto, pues vamos a tener que encontrar el valor de ZA entre 2, que pues va a ser con un intervalo de confianza del 80%. El 80% pues se divide entre 100 y nos da 0.8. Y pues ya tenemos A igual a 1 menos el nivel de confianza, que se sustituye, que sería A igual a menos 0.8 y nos daría como resultado 0.2. Y esto pues lo dividiríamos entre A entre 2 igual a 0.2, que sería A, y pues ya se divide entre 2, que nos daría 0.1. Y este 0.1 se va a restar menos, sería 1 menos 0.1, quedaría 0.9. Y en este, ¿cómo se buscaría? Sería 1.29. Y ya buscándolo en lo que es la tabla de valores de probabilidad o la tabla Z, pues sería buscar primero de forma vertical el 1.2 y ya de forma horizontal buscar el 0.09, que nos daría 0.901. Y bueno, aquí la fórmula de nuevo. Y bueno, aquí vamos a sustituir los valores que ya anteriormente habíamos sacado, que P va a ser igual a 0.7 más menos 1.29. Y esto se va a multiplicar por la raíz cuadrada de 0.7, que es P, menos 1, más 0.7, que igual es P, y se va a dividir entre los 500 pacientes. Y bueno, primero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es, ya que sacamos todo lo que es de 0.7 más menos 1.29, eso ya no se mueve y nos pasamos a lo que es la raíz cuadrada. Y ya primero haciendo lo que es la multiplicación, lo que está entre paréntesis, sería 1 menos 0.7, quedaría 0.3. Y ya esto multiplicándolo daría 0.21. Y ya dividiendo lo que es 0.21 entre 500 nos daría 0.00042.
y a esto se le va a sacar la raíz cuadrada. Se va a sacar la raíz cuadrada de ese 0.00042. Y bueno, nuestro error estándar sería de 0.0204953. Y bueno, ya sustituyendo lo que sería P por la fórmula de arriba, que sería P más menos Z A entre 2 por el error estándar, se sustituiría con los errores que anteriormente, con los valores que ya sacamos anteriormente. Y bueno, como límite superior, pues vamos a tener 0.7 más 1.29 por 0.0204953, que nos daría un resultado de 0.726437. Y del límite inferior sería 0.7 menos 1.29 por 0.204953, que sería 0.673963. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que con un nivel de confianza del 80%, podemos afirmar que la proporción de pacientes que mejoran con el tratamiento que se les da es que en la población general está entre el 72.64% y el 67.35%. ¿Y cómo se sacan los porcentajes? Solamente multiplicándolos por 100. Y bueno, estas serían nuestras referencias y todo de nuestra parte. No sé si haya dudas, comentarios o sugerencias. Y bueno, gracias por su atención.
Pues vamos a iniciar con la actividad. No sé si quieren que sea al azar o yo lo escojo. Bueno, yo voy a escoger porque nadie dice nada, pues. Y bueno, la actividad básicamente es que van a hacer preguntas y van a escoger la que es correcta a su criterio y pues a lo que ya se vio. Y pues si sale bien, va a salir un honguito pues de Mario Bros correcto y si sale mal, pues va a salir un honguito envenenado. Y bueno, aquí, ¿quién se ofrece o yo lo escojo? Nomás es escoger una casilla. Yo participo, ¿Cuál? yo participo. Escoge la que sea. La que sea. Ok. Mm, ¿Cuál es el error estándar para fin 0.5? 0.00. Sí, esa. La ¿Cuál? primera. Sí. Ok. Bueno, pues la que sigue. Mm, Salió nada. No, salió bien. O Ok. sea, si te hubiera salido mal, hubieran salido un honguito lila con una calaverita. Bueno, ¿quién más se ofrece? Yo, Escoge uno o lo escojo yo. tú elígelo. ¿Qué representa el valor Z de una tabla en distribución normal estándar? Déjame. eh, es, es la primera. Esta. Ajá. Bueno, sí, está correcta. Wow. Bueno, no sé si alguien se ofrece o lo escojo para que sea más rápido. Yo me propongo Ok, ¿lo escojo yo o tú lo escoges? el 1A. Uno a ok. La de un solo valor numérico. ¿La primera? Sí. Sí. ¿Se ofrece alguien o lo escojo? Yo digo que el Rodrigo. ¿Sí, Rodrigo o no? Está bien. Escoge el 1B. Un intervalo de confianza está conformado por... mm, es la segunda casilla. ¿En medio? Sí, la del medio. Sí. Y bueno, esta sí hasta que se llene el arbolito y esté lleno. No sé si alguien más se ofrece. Sigue Fernando Franco. ¿Andas ahí? Ey, ¿por qué yo? ¿Por qué? Yo también quiero. No, ni chao. No sé, güey. 12. Jálate. 12. Sí, 2C.
Creo que son 3, que son como de salvación, pues. Bueno, ahí quedó, gracias. ¿Alguien más? Sigue la Alondra. Ok, Alondra di uno. No, yo no quiero. No sé, 2B. 2B. Ay, a ver, espérame. ¿Cómo se utiliza la distribución de sección? Pues yo creo que es cuando la muestra es pequeña, la población es normal y se desconoce. La última. Ajá, sí, pero. Sí. ¿Quién más? O bueno, no sé quién siga. O si ya escogieron ahí. ¿Está María José? Sí. Escoge uno, María José. Por favor. 3B. Te salvaste. Sigue Juan José. Que escoja una, pues. El 3A. Ay, me lleva. Pues creo que ya son 3 salvaciones. ¿Alguien más? Marco Cueva, ¿estás ahí? Simón, aquí ando. ¿Puedes escoger una? Por favor. Pues el 2A. A ver, espérame. Ujú. Según yo, es la segunda, La donde en dices medio. un rango de Valores o intervalos. Ok. Sí, está correcto. ¿Alguien más? El Damián. ¿Sí está Damián o no? Aquí estoy. ¿Puedes escoger una? Por favor. 3D. Em, el de la derecha. Ay, el primero. No, Es, el tercero de ahí, el que solo del Yoshi. el que es Z por raíz cuadrada P y eso. Sí. Ok, sí está correcto. El Brian. Nadie quiere agarrarlas de abajo, ¿por qué? Brian, escoge una, porfis. la 4A. ¿Verdadero? Sí. Ay, nadie. ¿Está Ana Zavala? Sí, aquí estoy. ¿Puedes escoger una, por favor? Am, quiero la 4C.
¿Cuál es el valor crítico con un intervalo de confianza del 90%? Sería uno, no, 1,64. Sí, está correcto. Gracias. Quedan 4. ¿Quién se ofrece? ¿O lo escogen? Yo digo que lo sean escogiendo. Bueno, Amanda, escoge tú uno al A azar. ver, está Omar Bojorges. Bojorges. Sí. La 1C. Yo creo que es la 0.6. Sí, pues escoge otro, Luisa, tú. Ramsés, Ah, a ver, destapa la 2D a ver qué sale. Bueno, esa ya pasó. Sí, pues, ¿y ahora? Pues escoge una de estas dos del último. Pues la 4D a ver cuál sale. Ok. Am, déjame leer. Ujú. Yo creo que es la tercera, la que Esta. está en Luigi. Sí. Sí. Y pues ya nomás quedaría una. No sé quién la quiere agarrar. O tú, Amanda, escoge uno. A ver, está Montserrat García. Sí, Ahí vamos con la última. Aquí es fórmula para calcular el intervalo de confianza para media población que desviación estándar desconocida y número de muestras mayor a 30. es la del medio. Esta. Sí. Está correcto. Y bueno, esto sería pues toda nuestra parte. Muchas gracias. Y si ya gustan salirse, pues ya. Bravo. Padrísima la actividad. Verdaderamente.